Bienvenidos, queridos amigos y hermanos de su canal Pablo Fioramonti. Estoy contento de estar aquí junto a mi amada esposa. Hoy nos toca el capítulo 3 de esta serie, Conociendo a Dios a través del libro de Juan. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches en donde se encuentren. Me siento muy contenta de estar aquí nuevamente. Hemos faltado una semana, pero estamos aquí. Justamente es por la salud de mi amado, pero rápidamente se recuperó y eso es una bendición. Y bueno, queridos amigos, estamos aquí para poder continuar con estos hermosos podcasts acerca del libro de Juan, acerca del conocimiento de nuestro Papito Dios, quien nos ama tanto. Y justamente hoy el título que vamos a tocar es un título muy importante, muy interesante, como los demás también, ¿verdad? ¿Y cuál es el título, amor? La luz verdadera venía a este mundo de tinieblas. Así es. Entonces, ¿empezamos? Vamos a leer, vamos a dar lectura en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 9. A 14. Muy bien. A 15, perdón. Sí, dice así: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde hace mucho antes que yo. Muy bien. Bastantes cositas a destacar en este pasaje. Lo interesante de todo es que primeramente comienza haciendo una aclaración. ¿Por qué razón creen ustedes, y les pregunto a ustedes de la audiencia, que después lo pueden dejar en los comentarios, ¿por qué creen ustedes que Juan comienza a introducirnos más en esta palabra y hablando de esta luz, que le llama también la luz verdadera? Porque seguramente había una luz falsa. De hecho, en el contexto histórico de la época de Juan, el gnosticismo estaba ganando terreno dentro del judaísmo cristiano, o sea, judaísmo que seguía a Jesús, o sea, los discípulos de Jesús y los apóstoles, y la gente que creyó en el testimonio de los apóstoles. Y es que se estaba hablando mucho acerca de otro logos que venía del gnosticismo y decía de que este logos no podía materializarse, o sea, no podía hacerse humano. Y cuando vamos leyendo más adelante nos dice también que este logos verdadero, esta palabra verdadera, esta luz verdadera, se hizo un ser humano. De hecho, la intención del autor, la intención del libro de Juan, es presentar a Jesús, como dijimos en capítulos anteriores, como Dios encarnado, como un Dios que se hizo un ser humano. Y con respecto a eso también nos habla de la cultura en la religión judía, de que había otro tipo de luces. Y amor, ¿qué te resulta así la luz falsa o luces falsas? ¿Cómo lo entiendes? Sí, bueno, dice que cuando Jesús vino, ya se había escuchado de Dios, el pueblo judío ellos creían, ¿verdad?, que era el pueblo escogido, y ellos ya tenían, ¿no?, su verdad. Uh-huh. Cosa que, como dice Juan, ¿no?, cuando Jesús vino, iluminó a todos, iluminó. Entonces, en la historia, ¿no?, se nos dice que había mucho, como tú lo dices, ¿no?, había muchas creencias, había luces, quizás luces fugaces,
de cómo conocer a Dios, cómo era Dios. Pero en realidad no era totalmente en la luz. Pero cuando Jesús vino, ahí sí se pudo ver quién era el verdadero Dios, el verdadero Padre. Porque Jesús vino como un ser humano, una persona, y iluminó el mundo. Inclusive, ¿verdad? Con todo lo que él vivió, el desprecio, pero su bondad nunca se acababa. Su bondad era tan grande para con todos, inclusive aquellos que lo menospreciaban, ¿verdad? Hasta en la cruz, imagínate, cuando el ladrón le dice, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dice Jesús? Te aseguro que vas a estar conmigo en el paraíso. Así es. Le dijo. Imagínate, o sea, todo lo que Jesús mostró en su vida fue bondad y amor. Y entonces por eso es que Juan nos dice, ¿no? Que Jesús, cuando él vino, iluminó la humanidad. Fue la luz del mundo. Y muchas veces nosotros podemos darnos cuenta en nuestra vida. Como ya lo hemos dicho en los anteriores capítulos, en los 1 y 2, que esa luz, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos dentro, que es el Espíritu Santo que nos habla, ¿verdad? Que somos valiosos para Él. Y esa luz es Jesús, esa luz que vino al ciego, que levantó al leproso, al paralítico, que a la menospreciada, ¿verdad? Que le devolvió su dignidad. Entonces, aquella luz verdadera vino, dice Juan, e iluminó la humanidad, ¿no? Pero hay otra cosa acá que, ¿verdad?, me causa un poco de tristeza, ¿no? Porque es, en realidad, nosotros mismos como humanos, como seres humanos, aquí no lo ha pasado, yo creo, ¿no? Yo crecí en un hogar cristiano, ¿no? Desde pequeña. Mis padres ya eran cristianos, adventistas, y yo crecí en ese ambiente, pero entre tanto, ¿no? Los padres son diferentes, ¿no? Papá y mamá, pero yo siempre he visto en papá, siempre vi ese amor que mostraba mamá. Hasta el último día en que él ya no volvió más a casa, yo lo vi ese día, cómo se despidió de mamá. Muy cariñoso, con besos, a mi hermanito menor. O sea, eso yo vi en papá. Entonces, pero cuando él ya no estaba, cuando él ya no estuvo, ya fue diferente. Cambió, no, muchas cosas en la mente, porque cuando uno pierde un padre, ¿no? Cuando es niño también. Entonces, quizás fue creciendo en la oscuridad, tal vez en mi corazón, no lo sé. Porque cuando vinieron las pruebas de joven, cuando ya fui ya una señorita, vinieron los problemas de la juventud, ¿verdad? Yo me alejé de la iglesia, y para mí, alejarme de la iglesia, porque estaba en mi mente, era que me alejé de Dios, que Dios ya no estaba conmigo, que yo no me acompañaba, que yo no me merecía su gracia, que como yo estoy lejos, ya no voy a la iglesia, o que estoy obedeciendo a mis impulsos naturales, quizás como ser humano, ya no soy digna de ser llamada hija de Dios. Y la oscuridad inundó mi mente y mi corazón. Y entonces, pues sí, decían, quizás soy hija del diablo. Y entonces es que la religión ha metido mucho eso en la mente de los seres humanos. Pero, y el 10, ¿por qué te digo esto? Porque el 10 dice que Él vino al mundo, que Él mismo lo creó, pero el mundo no lo reconoció o no lo recibió. Estamos comentando el versículo 10. Sí, no lo recibió. Nosotros, como seres humanos, muchas veces no recibimos a Jesús. Así es. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa identidad.
Bueno, yo creo que eso pasó conmigo cuando yo me alejé. Perdí mi identidad, pensaba que estando dentro de una denominación, yendo a congregar, ya yo me identificaba como hija de Dios, como una merecedora de su gracia. Pero cuando yo estoy lejos, no me merezco nada. Pierdo mi identidad, pero no es así. Gracias a Papito, gracias a Jesús, que ahora nosotros podemos ver que no es así. Toda la humanidad es iluminada por Jesús. Toda la humanidad es hija de Dios. Todos somos seres humanos, todos somos hijos de Dios. La diferencia es que no lo reconocimos. Perdimos nuestra identidad de hijos. ¿Por qué? Porque la oscuridad ha inundado nuestro corazón. Bueno. Lo interesante del versículo 11, gracias amor, es que dice, vino a los de su propio pueblo, o sea, a los judíos. Y ellos incluso lo rechazaron. O sea que incluso hasta su propia nación rechazó a su Mesías, que había tanto profetizado los profetas del pasado, Isaías, Ezequiel, Jeremías. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque ellos estaban llenos de reglas, de leyes que apuntaban a alguien destructor. Porque ellos esperaban un rey vengativo. Exacto. Porque ellos esperaban un rey que viniera con toda la pompa, la gloria, pero ellos estaban llenos de sombras. Exacto. No era esa luz verdadera, era una luz, como dice William Barclay, tal vez eran unas luciérnagas que prendían y se apagaban. Uh-huh. No es como una luz que viene y te ilumina todo. Me gusta una pequeña historia donde se relata, ¿no? de una persona, dice que estaba, ¿cómo se llama? Estaba mirando, salió a mirar, ¿no? Por su ventana, en un lugar hermoso, pero que estaba lleno de oscuridad. Pero de repente, en un momento que no veía nada, estaba muy oscuro todo. Y cuando de repente viene un rayo del cielo, ¡wow! Viene un rayo y iluminó todo. ¿Cómo es un rayo? ¿No? Quizás en la ciudad no sabemos, o quizás no sabemos, pero yo estuve también en la sierra, visité también, viví en la selva y sabemos cómo es un rayo. Te ilumina todo, ¿no? Como si prendieras un foco. Y entonces iluminó todo, dice, y pudo ver todo lo que hay afuera, hermoso. Entonces, así es cuando Jesús llega, te ilumina todo, porque mostraba esa bondad de Dios, porque ningún profeta tal vez antes, ningún ser humano había mostrado lo que Jesús estaba mostrando, ¿no? A mí me parece así. Sí, es interesante lo que planteas, amor, y lo está recordando lo que leyó de William Barclay, que es un muy buen comentario. De hecho, lo estaba buscando ahora para leerlo puntualmente. Estaba buscándolo yo y me recordaba de que, bueno, no voy a leerlo, pero sí me llamó la atención que dice que incluso aunque Jesucristo no hubiera venido en forma humana, aún así podemos contemplar al Logos de Dios, a la mente de Dios, a la palabra en acción de Dios. ¿Y cómo lo podemos contemplar? A través de la naturaleza, a través de las cosas creadas, a través del universo, a través de los astros, a través de toda esa belleza que vemos al mirar el cielo, las estrellas, los planetas. Podemos ver a una mente creadora. Podemos ver a un Dios que nos ama y ha creado muchas cosas para nosotros. No, inclusive también algo más sencillo. Mirar hacia adentro. Podemos mirar un bebé cuando nace. Un bebé pequeñito. ¿Quién creó tan hermosa cosita? Con sus manitas, sus ojitos hermosos. Y de pronto empieza a crecer y empieza a hablar. Ajá. El ser humano no es capaz de crear algo así. Y nuestros órganos, inclusive. ¿Cómo late nuestro corazón? ¿Cómo bombea nuestro corazón la sangre? Nuestros riñones, ¿cómo funciona?
cómo funciona nuestro cuerpo del ser humano, ¿no? Y cómo. Entonces, podemos ver ahí una mano creadora. Y es Él, la luz. La luz que vino a este mundo, ¿no? Y hay un texto que viene después que es el 12, que es un texto controversial. ¿El 12 qué nos dice? Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, dice el 13, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Muy bien, acá aparentemente pareciera decir a simple vista, de una lectura superficial, que solo los que creen son hijos de Dios. Sin embargo, es totalmente erróneo la idea que quiso transmitir Juan, porque Juan está diciendo algo interesante. Dice, los que le recibieron y creyeron en su nombre, o creyeron en él, se les dio el derecho. ¿Quién les dio el derecho? Las personas que veían a esas personas, cómo vivían, cómo se comportaban, cómo amaban, cómo se relacionaban con sus seres queridos, con sus semejantes, les decían, este es un hijo de Dios, este es un seguidor del Mesías. La gente decía eso. Y entonces ellos reconocieron y recuperaron su identidad. Porque los que aún les dicen hoy en día en la religión, o los religiosos les dicen hijos del diablo, porque no están en su iglesia, o no están en un cierto contexto religioso, o porque hacen ciertas cosas, escuchan, no sé, música de rock, o metal, o no cumbia, lo que sea, son hijos del diablo, o les gusta tomar, o todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué razón les dicen hijos del diablo? Porque según su cosmovisión, su interpretación, son hijos del diablo. Sin embargo, para Jesús, para Dios, son sus hijos, pero que están perdidos, han perdido su identidad. Es como una persona que está en un país extranjero, como por ejemplo, cuando una persona llega a un país y no tiene derecho cuando está en un país extranjero, ¿no es cierto? Un extranjero. Hasta que llega un momento de acomodar sus papeles, de ponerse en regla, y él concede derechos, y hoy él tiene una nueva identidad, o sea, tiene un nuevo documento en otro país, y recupera su identidad que le da derechos en ese país. En el caso de un extranjero, una persona que ha olvidado que es hijo de Dios, es un extranjero de lo que es el reino, porque es extraño el reino de Dios, las cosas del reino de Dios y las enseñanzas del reino de Dios. Pero cuando cree en Jesucristo, cree en los principios del reino, recupera su identidad. Por eso todos somos hijos de Dios. De hecho, los ateos, los agnósticos, los satanistas, los homosexuales, todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que a veces el pecado, que es la oscuridad, las tinieblas dentro de nosotros, han opacado al Espíritu, han opacado a ese Dios interno, a ese Espíritu Santo, que es Dios viviendo en nosotros. Ese Dios que nos habla, que la voz de la conciencia nos habla. Por esa razón todos somos hijos de Dios. ¿Qué te parece, amor? Así es, amor. Y por eso es que queremos decirte, querido amigo, querido hermano, amiga, que nos escuchas, tú eres hija de Dios. Eres una hermosa creación de Dios. Somos su hermosa creación. Hagas lo que hagas, te vayas a donde te vayas, así debajo de la tierra, no sé dónde te vayas, pero Jesús es tu Padre. Jesús vino por ti porque Él te ama. Te ama tanto que Él vino con esa luz. Nuestro papito mandó aquella luz para iluminarnos el corazón. Por eso cada vez que escuches en tu corazón algo bueno que te dice que Dios te ama, escúchale, créele. No olvides tu identidad. Y en ese momento, cuando nosotros recordamos nuestra identidad o aceptamos nuestra identidad, se produce lo que dice el versículo 13. Ellos no nacen de un nacimiento mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene del Espíritu, proviene de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de que esas personas, al recuperar su identidad, son hijos de Dios.
creen que son hijos de Dios. Antes no lo creían, pero siempre lo habían sido. Así es. Así es. Así es, amor. Cuando uno cree que es hijo de Dios, cuando uno cree que nuestro Padre es ese papito que nosotros pensábamos que está ahí para castigarnos, no, Él es nuestro papito. Entonces nuestro corazón se inunda de paz, se llena de alegría y podemos andar en paz. Podemos ver a las personas con compasión, porque aquellas personas que están perdidas sin su identidad de hijos de Dios. Y sabes, amor, el 14 a mí me gusta porque dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Qué te parece? O sea, vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de ese amor inagotable y de fidelidad. Es algo que nosotros no lo podemos describir con nuestras propias palabras, porque por eso es que la gente en ese tiempo se sentía, los religiosos, los escribas, los sacerdotes, se sentían humillados ante la presencia y la sabiduría de Dios, de Jesús. Porque el Padre estaba ahí, y cuando Él leía sus corazones, ellos se daban cuenta y se avergonzaban, porque sabían que eran hipócritas, porque solamente seguían reglas y buscaban que las personas las cumplan, porque ni ellos mismos las cumplían. Y eso es lo que pasó. Jesús vino a mostrarnos ese amor del Padre, inagotable fidelidad. Así que, querido amigo, querido hermano, no pienses que su gracia se acabará, que su amor para contigo se acabará, y que si tú no le haces caso, un día va a venir y te va a castigar y te va a quemar, como lo hacen algunos seres humanos, padres aquí en este mundo. Hemos escuchado noticias terribles que están en la oscuridad, ¿verdad? Que castigan a sus hijos quemándole las manos, castigándolos a los pequeños, inocentes niños que no saben, ¿no? Pero no, nuestro papito no es ese. Nuestro papito es un ser lleno de amor inagotable y de fidelidad. Así que alégrate, porque Él es ese Padre, ese papito lleno de amor y fidelidad. Nunca se va a acabar, porque es inagotable su amor. Nunca se va a acabar. Puede haber muchas creencias, pueden haber muchas doctrinas en diferentes denominaciones, donde tú vayas, pero solo confía en aquel que vino a mostrarnos al Padre, que es el dulce nombre de Jesús. Así. Y es Él el quien te guiará a conocer a nuestro papito, al verdadero Padre. Y esa luz que vino a este mundo, y con esto yo aporto algo para ya también cerrar, es en el versículo 14 que dice que vino a este mundo, la palabra se hizo carne y vino a este mundo. La palabra vino a este mundo, vino a habitar, es en griego skenosen, y quiere decir específicamente vino a abrir su tienda ante nosotros. O sea que el Dios inconocible, el Dios trascendente, se hace inmanente en la persona de Jesús. Ese Logos creador, esa fuente infinita de amor, vino y se hizo un ser humano. Vino y se hizo como tú y como yo. Vino y se hizo un ser humano. Eso es realmente amar a su creación. Eso es realmente demostrar cuánto lo ama. Y no solamente vino a mostrarse, sino vino incluso a mostrar el amor en hechos, no solamente en palabras. Por eso es kenosen, que quiere decir abrir su tienda, abrir su carpa, traer su casa. Dentro de esa casa estamos hablando de su cuerpo. Vino con nosotros, se mezcló entre la oscuridad
habitó entre el mundo de pecado, pero el pecado no lo contaminó. Pero Él sí venció al pecado. Entonces, cuando nosotros pensamos estas palabras, queridos amigos, queridos hermanos, démonos cuenta de que tenemos un Dios tan maravilloso, tan amoroso, que decidió venir a vivir a este mundo, para experimentar lo que nosotros sentimos, para experimentar lo que nosotros pasamos y la experiencia que nosotros vivimos. Y Él nos puede entender en todo ello. Por eso tenemos un mejor amigo en el cielo, que Él nos entiende y está siempre a nuestro lado. ¿Cómo dice el versículo 15 específicamente? Sí. Cuando Jesús, Juan dio testimonio de Él, cuando clamó a las multitudes. A Él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Wow. Te está diciendo que el que vino no era un ser humano más común y corriente, sino era Dios hecho un ser humano. Mi amor, ¿me permites? Voy a leer una parte del comentario de William Barclay para nuestros amigos, nuestros hermanos. Quiero compartir con ustedes este pequeño párrafo donde nos dice, ¿no?, este comentario. La gran doctrina central de Juan es que en Jesús vemos la misma mente de Dios. ¿Es verdad? Su actitud para con los hombres. Si de veras creemos eso, entonces también creemos que Dios es como le vemos en Jesús. Tan amable y amoroso como el Jesús. Creer en el nombre de Jesús es creer que Dios es como Él. Y es solo cuando creemos eso, cuando podemos someternos a Dios y llegar a ser sus hijos. A menos que hayamos visto en Jesús como es Dios, nunca nos atreveríamos a creer que podemos llegar a ser sus hijos. Es lo que es Jesús lo que nos abre la posibilidad de llegar a ser sus hijos. Amén. Y me gusta mucho cómo lo explica William Barclay. Queridos amigos, recuerda eso, que en Jesús puedes ver a Dios, puedes ver a tu papito, que creó todo y que está para cada uno de nosotros. Nunca lo olvides, porque Él vino para mostrarnos quién es Jesús. Y para terminar, amor, te consulto, para motivarlos a nuestros amigos, hermanos y la audiencia que nos está escuchando, para el siguiente capítulo, ¿te gustaría leer el versículo 16? Sí, voy a leerles para el próximo capítulo y para la próxima semana. Nos dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. ¡Qué hermoso! Y vamos a seguir leyendo todo esto, pero ya les dejamos con este versículo, porque de Él hemos recibido. Querido amigo, querido hermano, querida amiga, no te olvides, ya hemos recibido todo, solo hay que creerlo. En Jesús ya lo tenemos todo. Siempre hay que recordarnos. Así es, queridos amigos, el próximo capítulo se va a titular de la siguiente manera: La ley se enfrenta contra la gracia. Interesante capítulo en que vamos a hablar acerca de los versículos 16 al 18 del capítulo 1 de Juan. Si te has quedado hasta acá en este podcast, te agradecemos un like, compartir este podcast para que lo escuchen más personas, este mensaje sea de utilidad para ellos, y también deja un comentario, porque de esa manera nos ayudas a que otras personas más puedan disfrutar de este contenido y también nosotros podemos seguir haciendo ese tipo de contenido. Te damos las gracias, te doy las gracias, mi amor, por estar conmigo en esta oportunidad. Gracias. Y nos vemos en la próxima oportunidad para poder hablar de ese tema tan maravilloso. Para algunos puede ser chocante, pero va a ser muy útil. Bendiciones para todos, un abrazo grande y recuerden, Dios es amor y no hay oscuridad en Él. Amén. Chao. Chao, queridos hermanos, queridos amigos, nos vemos.